Sierra de Historias, con Alberto Garín. En buena parte de los estudios sobre los mozárabes, en principio esos cristianos que quedaron viviendo en territorio andalusí y que en cierta manera incluso pudieron llegar a arabizarse, en esos estudios sobre los mozárabes se habla de la importancia que pudieron tener esas comunidades de mozárabes que emigraron a los reinos cristianos del norte de la península ibérica, colaborando en el proceso de repoblación, ese proceso en el que los territorios que iban siendo ocupados progresivamente por estos reyes del norte se reorganizaban políticamente al interior de esos reinos. No es que fueran espacios vacíos, eran espacios donde había una serie de habitantes, de propietarios del lugar. Sencillamente, a esos habitantes preexistentes se añadían tanto las huestes que venían del norte como estos emigrantes mozárabes que llegaban desde el sur, y todos en su conjunto, insisto, se reorganizaban dentro de los reinos cristianos. Con todo, es necesario matizar mucho el papel que desempeñaron estos cristianos del sur dentro de este fenómeno de la repoblación. Un papel que en muchos casos ha quedado presente a través de manifestaciones monumentales evidentes, la mal llamada arquitectura mozárabe, y que sin embargo vamos a tener ocasión de ver que, lejos de ser una arquitectura claramente vinculada a estos cristianos del sur, en realidad es una arquitectura fruto de todo este proceso de repoblación. En la provincia de León, en la comarca del Bierzo, a una veintena de kilómetros al sur de Ponferrada, se encuentra la localidad de Peñalba, ubicada en la cabecera del río Oza, en un paraje conocido como el Valle del Silencio, al pie de los Montes Aquilanos. Y en Peñalba, su iglesia, dedicada al apóstol Santiago. La iglesia de Santiago de Peñalba fue construida como parte de un monasterio levantado a comienzos del siglo X, cuando la repoblación de esta comarca del Bierzo ya estaba consolidada. Una repoblación que se había llevado a cabo varias décadas atrás, a mediados del siglo IX. Recordemos que la repoblación fue un proceso de reorganización territorial que se vivió en paralelo a la reconquista militar por parte de los reinos cristianos hispanos del norte de los territorios ocupados por los musulmanes en la península ibérica, al-Ándalus. La repoblación consistió en establecer pueblos en las zonas fronterizas entre los reinos cristianos y al-Ándalus, o en los territorios conquistados a los musulmanes, unos pueblos formados por gentes que ya estaban viviendo en esos territorios, más otros campesinos que llegaban desde el norte peninsular, o incluso grupos de cristianos que huían desde el sur islámico. Hemos mencionado los pueblos, pequeñas comunidades agrícolas, como el corazón de la repoblación, pero también era posible llevar a cabo esa repoblación restaurando viejas ciudades romanas, como Astorga o León, por hablar de las más cercanas al Bierzo, lo que suponía un desplazamiento de más gente, pues estamos hablando de núcleos urbanos de mayor entidad que una pequeña comunidad agrícola. Otra posibilidad era que se llevase a cabo esa repoblación con fórmulas más sencillas, como la creación de un monasterio o la restauración de un desaparecido cenobio hispanogodo. En este caso, la organización del territorio dependía ya no tanto de varias o muchas familias de campesinos, sino de pequeños grupos de monjes que, además de una vida en retiro y oración, también practicaban actividades agrícolas. Por lo general, ese proceso de repoblación, en estos siglos IX y X, se organizaba en dos etapas bien marcadas. En la primera etapa, un grupo de gentes del norte, de Galicia, Asturias, Cantabria o las Vascongadas, se desplazaba a un territorio de frontera, donde la propiedad de la tierra había quedado en gran parte desarticulada por las operaciones militares. Recordemos que en esas zonas repobladas
podía haber autóctonos que reclamasen una parte de ese territorio. Al desplazarse los repobladores, se apropiaban de las zonas que consideraban interesantes, tierras de cultivo, bosques, pastos, para después pasar a una segunda etapa donde los recién llegados se dotaban de una organización institucional. Como decíamos antes, restauraban una ciudad, creaban un pueblo o fundaban un monasterio. Este fenómeno resulta muy interesante. Hemos mencionado la repoblación del Bierzo a mediados del siglo IX. De partida, las fuentes nos dicen que el rey de Asturias, Ordoño I, le encargó a uno de sus nobles, el conde Gatón, que podía ser cuñado del propio rey, la repoblación de esa comarca del Bierzo. Pudiera parecer que Gatón salió de Asturias con sus huestes de soldados y campesinos, cruzó la cordillera Cantábrica e instaló a sus hombres en diferentes pueblos por todo el Bierzo. En parte, pudo ser así, pero por lo general, cuando el monarca enviaba a uno de sus hombres, la idea era organizar a todos aquellos repobladores que ya previamente se habían instalado en la zona ocupando las tierras. Por lo que en gran medida el objetivo del conde Gatón era integrar a todos esos colonos dentro de la estructura del reino de Asturias, en muchos casos ofreciendo a los repobladores con más influencia un papel dentro de ese reino. Este pudo ser el caso de Ranulfo, dueño de varias propiedades en el Valle de Loza, donde hoy tenemos la iglesia de Santiago de Peñalba. En tiempos del conde Gatón, Ranulfo entregó sus bienes para un primer intento de restauración del monasterio de San Pedro de los Montes, no lejos de Peñalba, en el 862. San Pedro ya había existido en los tiempos hispanogodos. Ranulfo pudo incluso adoptar entonces, en ese 862, la condición religiosa. Años después, en el 881, Ranulfo ya aparece como obispo de la ciudad de Astorga, momento en que se relanzó, ahora sí con éxito, la restauración de San Pedro de Montes. Es decir, Ranulfo había llegado al Bierzo adquiriendo una serie de bienes en la Valdueza. Cuando el conde Gatón llegó a la comarca berciana para incorporarla al reino de Asturias en nombre del rey Ordoño I, Ranulfo fue invitado a utilizar sus propiedades para restituir un viejo cenobio. Con el paso del tiempo, Ranulfo fue compensado por los reyes asturianos al nombrarle obispo de Astorga, con lo que aquella donación previa terminó por tener una singular recompensa institucional. Pensemos que, junto a los condes, los obispos eran el otro gran pilar sobre el que se apoyaban los monarcas de Asturias. Un caso parecido al de Ranulfo fue el de Genadio, que además, como veremos, desempeñó un papel fundamental en la construcción de la iglesia de Santiago de Peñalba. Genadio debió nacer a mediados del siglo IX, posiblemente ya en el Bierzo. Convertido en monje, en el año 895 participó en la restauración definitiva del monasterio de San Pedro de Montes. En el 899, Genadio sucedió como obispo de Astorga a Ranulfo, episcopado que ostentó hasta el año 919, momento en el que se retiró como ermitaño al Valle del Silencio, recordemos, donde está hoy Peñalba de Santiago. En el momento de su peculiar jubilación, Genadio decidió hacer testamento en el 920, entregando a los monjes del Valle del Silencio una villa de su propiedad, en Lagunas de Somoza, al sur de Astorga, que el propio Genadio había recibido de sus antepasados. Por cierto, Genadio también legó a los monjes su biblioteca, que había de ir moviéndose a lo largo del año entre los cenobios que el propio Genadio había fundado, convirtiéndose así en la primera biblioteca móvil conocida de la historia. Pero regresemos al asunto de las propiedades. En su testamento, Genadio muestra cómo había heredado una propiedad, posiblemente de sus padres, quienes habían formado parte de aquellos colonizadores que habían cruzado la cordillera Cantábrica a mediados del siglo IX. Ojo,
Ya en años previos, en el 915 y el 916, tenemos otras donaciones de Genadio a otros monasterios en el Bierzo y la Cabrera, aunque no queda expresado de forma explícita que sean bienes heredados. En el caso de Genadio, la entrega de los bienes la realizó cuando ya había disfrutado de cierta autoridad institucional, primero como abad y sobre todo cuando fue nombrado obispo. Pero el resultado es el mismo que con Ranulfo. Los monarcas de Asturias lograban integrar a esos colonizadores propietarios dentro del reino y, a cambio, estos entregaban sus propiedades para reforzar las instituciones asturianas, en este caso, los monasterios de repoblación. Por tanto, desde mediados del siglo IX, en el Bierzo, pero también en el área de Astorga o en torno a León, se estaba viviendo un proceso de repoblación consistente en la recuperación de ciudades, el establecimiento de nuevos pueblos o la fundación de nuevos monasterios que permitían consolidar la presencia del Reino de Asturias al sur de la cordillera cantábrica. Fue en este contexto donde nuestro Genadio decidió, tras restaurar el monasterio de San Pedro de Montes, fundar un segundo monasterio también en el Valle del Oza, la Valdueza, en la cabecera del mismo, el de Santiago de Peñalba. Hemos de decir que este empeño por impulsar la vida cenobítica precisamente en la Valdueza no solo respondió a la necesidad de los monarcas asturianos de consolidarse al sur de la cordillera cantábrica, sino que esta zona de la Valdueza, como dijimos antes, ya había experimentado la presencia de monasterios de eremitas durante el reino hispanogodo. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Nos hemos referido varias veces al monasterio de San Pedro de Montes, que había sido fundado por Fructuoso, obispo de Braga, oriundo del Bierzo, hacia el año 635. Fue ese el monasterio que con tanto empeño quisieron restaurar Ranulfo y Genadio y que supuso el reinicio de la vida cenobítica en la Valdueza. Como ya hemos señalado, tras consolidar San Pedro de Montes, a partir del año 920, Genadio lanzó la creación de un nuevo monasterio, el de Santiago de Peñalba, del que hoy solo conservamos la iglesia, un templo comenzado en el año 931, y que debió finalizarse hacia el 937, poco después de la muerte de Genadio, fallecido en el año 936. Pues para el 940, cuando el rey Ramiro II donó la Cruz de Peñalba en agradecimiento al apóstol Santiago por su victoria sobre los musulmanes en la batalla de Simancas, ese templo lanzado por iniciativa de Genadio, pero sobre todo por el buen hacer del nuevo obispo de Astorga, Salomón, ya estaba concluido. Pensemos que Salomón había sido parte de los monjes que habían acompañado a Genadio en la restauración de la vida monástica en la Valdueza, que cuando fue nombrado obispo de Astorga en el 932, no dudó en apoyar el interés de Genadio por crear el nuevo monasterio de Peñalba, donde había de descansar su maestro por la eternidad. Hemos de entender que el monasterio levantado por Genadio y Salomón en el Valle del Silencio era en realidad una comunidad de ermitaños, viviendo cada uno en su cueva o en su celda, y que solo tenían vida conjunta cuando acudían a celebrar a la iglesia.
no hemos de esperar a encontrar un claustro con algunas dependencias significativas como el refectorio, la sala capitular o el archivo. De nuevo, estamos hablando de una comunidad de ermitaños donde el único edificio significativo era la iglesia. Hemos de entender que estos ermitaños, además de dedicarse a la oración en solitario, también realizaban tareas agrícolas para su subsistencia. El mismo Genadio narra, cuando estaba restaurando el monasterio de San Pedro de Montes, antes de fundar el de Peñalba, que taló los bosques alrededor de ese monasterio de Montes para plantar frutales, viñas y hasta una huerta. Recordemos, estos monjes, además de poder desarrollar su particular vida espiritual, se insertaban en ese proceso repoblador que trataba de articular y sacar provecho de los nuevos territorios anexionados al reino de Asturias. Que Genadio estableciese en Peñalba una orden de monjes ermitaños no ha de sorprendernos. Para estos comienzos del siglo X, en el reino de Asturias y a continuación el de León, aún dominaba toda la estructura religiosa hispana, en donde la formación de las órdenes monásticas seguía las tradiciones hispanogodas, donde el cenobio podía crearse a partir de un contrato, la regla, entre un abad y sus monjes. Ese contrato podía suponer la constitución de un monasterio, donde todos los monjes vivían en comunidad con una regla muy personal. O en un monasterio dúplice, donde en una parte del mismo residiesen los monjes y en otra las monjas. O como en el caso de Peñalba, un monasterio formado por ermitaños. Estas variaciones de la vida cenobítica fueron desapareciendo desde finales del siglo XI y comienzos del XII, cuando se impuso la liturgia romana en los reinos hispanos. Es entonces cuando solo van a quedar los monasterios de tradición benedictina, con reglas más universales, que no dependían del contrato entre el abad inicial con los monjes primeros y que podían ser empleadas por diferentes monasterios de una misma orden. Unos monasterios de tradición benedictina donde ya no había sitio para los cenobios dúplices, completamente extinguidos para el siglo XIII, siguiendo la doctrina del Cuarto Concilio de Letrán de 1215, o donde la presencia de ermitaños podía darse, pero solo algunos monjes de la comunidad que en un momento dado podían buscar un retiro más extremo, pero siempre dentro de esa comunidad. Otro rasgo que quedará visible de la liturgia hispana que dominaba aún Asturias y León cuando se construyó la iglesia de Santiago de Peñalba es la propia organización espacial de esta iglesia, respondiendo a las necesidades de esa liturgia, si bien hoy faltan los pórticos exteriores, bien documentados a nivel arqueológico, necesarios para la liturgia hispana, pero que desaparecieron en algún momento del siglo XI o comienzos del XII, cuando se impuso la liturgia romana. Que la iglesia de Santiago de Peñalba se ajuste a la liturgia hispana es clave para entender ya no solo su distribución espacial, sino también sus acabados, como la omnipresencia de arcos de herradura, tanto en las entradas al templo como en la compartimentación interior. Estos arcos de herradura han sido asociados con la arquitectura islámica de Córdoba y, por tanto, con la llegada de los mozárabes que estaban emigrando desde Al-Ándalus hacia Asturias y León en esos siglos IX y X. A eso se añaden los restos de decoración a la almagra, imitando un aparejo de ladrillos rojizos que también han sido asociados con motivos ornamentales carifales. Como tendremos ocasión de ver en una sierra de historias próxima, tanto los arcos de herradura como los ladrillos fingidos no tienen por qué estar relacionados con el arte islámico. Porque llegados aquí, resulta clave entender quiénes fueron los constructores de Peñalba, los arquitectos que resolvieron la cuestión técnica del monasterio, más allá de que la iniciativa religiosa partiese de Genadio, con el apoyo del obispo Astorgano, su discípulo Salomón. Es aquí donde entramos en el debate historiográfico sobre el arte mozárabe en general y la arquitectura mozárabe en particular, para explicar estas iglesias de la primera mitad del siglo X, la mayor parte de los tiempos del rey Ramiro II, unas iglesias que hallamos por todo el reino de León, desde su extremo occidental con la capilla gallega de San Miguel de Celanova, a su extremo oriental con la iglesia vallisoletana de Santa María de Bamba. Con todo, las más antiguas de estas iglesias llamadas mozárabes
es la del monasterio de San Miguel de la Escalada, levantado a partir del año 913 en tiempos del rey García I, primer rey de León y tío de Ramiro II. Sabemos que este monasterio de la Escalada fue restituido para dar cobijo a un grupo de monjes huidos de Al-Ándalus encabezados por el abad Alfonso. ¿Eran estos monjes mozárabes? Es decir, cristianos que habían permanecido en territorio islámico y se habían arabizado. El nombre del abad ya nos da una pista, que tras 2 siglos de dominio musulmán, el abad mantenga un nombre de origen godo como Alfonso, habla poco de su arabización. Contemporáneo del abad Alfonso es el abad Juan, este encargado del monasterio zamorano de San Martín de Castañeda, y que sabemos que también venía huido de Córdoba, de nuevo con un nombre nada arabizado. Porque al mismo tiempo, e incluso desde antes, es posible encontrar en la documentación asturiana y leonesa de los siglos IX y X antropónimos de origen árabe, como Abomar, posible Abu Omar, un monje castellano del año 867, o ese Sarracenus, que firma en la Catedral de León en el 870. Sarracenus, un nombre que se volverá común en el reino leonés. O Cejer y Tarik, involucrados en una compraventa en la localidad burgalesa de Ubierna en el 909. Pero de todos estos personajes con nombres de origen árabe, al contrario de los abades Alfonso y Juan, que sí sabemos que vienen de Córdoba, de Abomar, Sarracenus, Cejer o Tarek, no sabemos dónde han nacido, y considerar que porque su nombre sea típico del mundo andalusí, aunque nos pueda chocar lo que voy a decir a continuación, no significa que estemos ante mozárabes, gentes llegadas de Al-Ándalus. Pensemos en nuestro mundo contemporáneo la cantidad de niños del mundo hispanoamericano que se llaman Elder, Byron, Windsor o Estuardo, incluso en comunidades tradicionales indígenas que sencillamente desean imitar al mundo estadounidense porque Estados Unidos es visto como un modelo exitoso. Es decir, el Sarracenus de la documentación asturiana del siglo IX bien podía ser un asturiano hijo de asturianos que nunca había estado en el Al-Ándalus, pero que utilizó un antropónimo que les pareció a sus padres exitoso, como hacen hoy los hispanos copiando los nombres anglosajones. Algo que, por ejemplo, también conocemos en la antigua Roma, cuando, desde siglos antes de la conquista del mundo griego por parte de los romanos, estos romanos ya empezaron a adoptar antropónimos griegos, sencillamente por el prestigio que los romanos veían en la Grecia clásica. Por tanto, si los únicos cristianos llegados del sur que tenemos bien documentado su origen son personajes como los abades Alfonso o Juan, no parece pertinente denominarles mozárabes, porque no estaban arabizados, y vamos a tratar de entender qué les impulsó a emigrar a León. Hemos de remontarnos al año 878, cuando Omar ibn Hafsum, un musulmán nieto de muladíes, cristianos convertidos al Islam, comenzó su revuelta contra los privilegios de la minoría árabe en Al-Ándalus. Para el 891, Ibn Hafsum dominaba la mayor parte de las actuales provincias de Málaga y Granada, pero fue entonces cuando comenzó su declive. En el 899 llegó a convertirse al cristianismo, pasando a llamarse Samuel, quizás buscando el apoyo de la minoría cristiana que vivía en Al-Ándalus. Su apuesta fue equivocada, pues lo que hizo fue perder partidarios. Eso no impidió que, a partir del 912, el nuevo emir de Córdoba y futuro califa, Abdelrahman III, además de continuar su lucha con Omar ibn Hafsum, comenzara a presionar con más fuerza a sus súbditos cristianos, en especial a aquellos que no se habían arabizado. Fue entonces cuando los monjes del abad Alfonso decidieron partir al norte, entendiendo la dificultad de mantener su ortodoxia religiosa en Al-Ándalus. Aquí hemos de entender esa ortodoxia que llevaban estos monjes cordobeses. A finales del siglo VIII, el arzobispo de Toledo, Elipando,
Había asumido la herejía adopcionista que consideraba que Jesús había sido adoptado por Dios, no tenía naturaleza divina per se. La Iglesia asturiana aprovechó ese momento para romper con la sede primada toledana, y si bien mantuvo la liturgia hispana, la del reino hispano-godo, desarrolló nuevas formas artísticas que marcaban la diferencia con Toledo, por ejemplo, abandonando los arcos de herradura por arcos de medio punto o arcos peraltados. Según iban llegando estos monjes huidos de Córdoba, ya a comienzos del siglo X, los asturianos y leoneses fueron comprendiendo, primero, que los huidos ya habían abandonado la herejía adopcionista décadas atrás, pero sobre todo, que su compromiso espiritual era más profundo, hasta el punto de abandonar su país con el solo objetivo de defender su fe. De esta manera, gentes ultraortodoxas como el abad Alfonso, instalado en San Miguel de la Escalada, se juntaron con esos otros religiosos asturianos que buscaban volver a una fe más auténtica, que les llevaba a pelear por ella en los territorios fronterizos con Al-Ándalus, religiosos como Genadio del Bierzo, quien como obispo de Astorga se encargó de consagrar ese monasterio de la Escalada. A partir de ahí, la idea fue levantar una serie de monasterios cuyas iglesias mirasen hacia el pasado hispanogodo, a la búsqueda de una pureza formal que en cierta manera rechazase las innovaciones asturianas. Es ahí donde podemos entender la recuperación del arco de herradura, no por imitar los arcos de herraduras islámicos de Córdoba, sino por copiar los arcos de herradura de las viejas iglesias hispanogodas, que los buenos cristianos del sur no habían olvidado, como podemos ver, por ejemplo, en la iglesia que el mismísimo Omar ibn Hafsum se hizo levantar en Bobastro a comienzos del siglo X, imitando las viejas soluciones tardogóticas, por ejemplo, de Santa María de Melque de comienzos del siglo VIII. Llegados a este punto, ¿quién concibió la iglesia de Peñalba de Santiago? Indudablemente este grupo de monjes ortodoxos, los llegados desde Córdoba, cristianos del sur, que no mozárabes, más los asturianos dispuestos a ofrecer su vida en la frontera. Ambos grupos, animados por la necesidad de recuperar la vieja iglesia hispanogoda en su plenitud. Algo que no ha de sorprender si pensamos que desde hacía más de un siglo los reyes de Asturias basaban su legitimidad en considerarse herederos directos del reino hispanogodo de Toledo. Que ahora sus monjes, además, quisieran imitar los modelos formales toledanos, venía a reforzar esa legitimidad. Es más, mencionábamos antes que la mayor parte de las mal llamadas iglesias mozárabes fueron levantadas en tiempos de García I, el primer monarca que se tituló Rey de León, asociando su corona a la vieja ciudad romana, y de su sobrino Ramiro II, el monarca que cambió la habitual política defensiva de los cristianos del norte por una marcada expansión sobre Al-Ándalus, ahora sí, apostando por restituir el desaparecido reino hispanogodo. Teniendo en cuenta todos estos elementos del contexto histórico de comienzos del siglo X, ¿podemos hablar entonces de arquitectura mozárabe? No, porque esa parte de los monjes llegados desde Córdoba no eran mozárabes. Huyeron de Córdoba precisamente por no ser arabizados. Pero además, porque los elementos que se han asociado habitualmente con el arte califal, como los arcos de herradura o las decoraciones pictóricas imitando aparejos de ladrillo, no se estaban copiando de Córdoba, sino mirando al pasado hispanogodo e incluso al imperial romano, que para eso la capital se había trasladado a la vieja ciudad romana de León. Vamos a ver todo esto analizando en detalle, ahora sí, la iglesia de Santiago de Peñalba, a la que vamos a dedicar nuestra próxima Sierra de Historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.
¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.